Julian Marks lo tenía todo. Riqueza, fama y poder como un ícono LGBTQ y muy querido y un millonario CEO. Pero de repente, todo se detuvo. En medio de una reunión de junta directiva crucial, su corazón se detuvo. Se quedó paralizado durante 7 minutos. Lo que vio, oyó y sintió en ese momento, destrozó todo lo que creía cierto. Esta no es solo otra historia cercana a la muerte. Es una advertencia del otro lado del velo, una que no puedes ignorar. Espera un momento. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte los vídeos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Me llamo Julian Marks. Tenía 43 años cuando todo cambió. Vivía en Los Ángeles, California, y era, desde cualquier punto de vista, un hombre muy exitoso. Gané mi primer millón a los 28 años, fundé mi propia inmobiliaria a los 31, y a los 40 dirigía un imperio multimillonario. Mi rostro aparecía en las portadas de revistas, mi nombre en las listas de Forbes, y mi estilo de vida, bueno, era la vida con la que la gente solo podía soñar. Vivía en un ático con vistas al Pacífico. Conducía un Rolls Royce negro personalizado y pasaba los fines de semana en Italia, Francia o donde me apeteciera volar. Fiestas, eventos de alfombra roja, clubes exclusivos, si había algo de élite, allí estaba. Mis redes sociales mostraban una vida llena de alegría, risas, belleza y orgullo. Era abiertamente gay y me enorgullecía de ello. En la comunidad LGBTQ, era una especie de icono. Patrocinaba eventos, organizaba recaudaciones de fondos y estaba constantemente rodeada de influencers, modelos y artistas. La gente me adoraba, pero lo que nadie veía, lo que nadie sabía, era que cuando el ruido se calmaba y las luces se apagaban, me sentía completamente vacía por dentro. Es difícil de explicar, la verdad. Imagina tener todo lo que siempre quisiste, pero aún así desvelarte por las noches sintiendo que algo te faltaba. Tenía fama, fortuna, atención y placer al alcance de la mano. Sin embargo, nunca estaba del todo satisfecho. Cuanto más tenía, más quería. Cuanto más lograba, más ansioso y apático me sentía. Algunas noches bebía sola, contemplando la ciudad resplandeciente desde mi balcón de cristal, preguntándome qué significaba todo aquello. Iba de club en club, sonriendo, riendo, pero siempre había una nube oscura dentro de mí, una profunda soledad que no podía quitarme de encima. Probé terapia, yoga, meditación, incluso retiros en Bali. Pero nada llenaba ese vacío. Y luego estaba mi madre, Elaine, una mujer sencilla y profundamente cristiana que aún vivía en el pequeño pueblo donde nací. Era todo lo que yo no era, humilde, tranquila y una devoción inquebrantable a su fe. Apenas hablábamos. Cada llamada que teníamos terminaba en tensión. Ella no me entendía, y yo no quería oírla hablar de Dios. Me enviaba versículos de la Biblia. Los borraba sin leerlos. Decía que estaba orando por mí. Le dije que dejara de malgastar palabras. Para mí, la religión no era más que una muleta para los débiles. Me había levantado, me había convertido en algo. Dios, eso era un viejo cuento de hadas usado para controlar a la gente. No necesitaba que me salvaran. Estaba prosperando. O eso creía. Ese día empezó como cualquier otro. Estaba en una reunión de junta directiva, sentado a la cabecera de la mesa con un traje a medida, revisando un nuevo acuerdo inmobiliario. Mi asistente me sirvió un espresso. Alguien presentaba los resultados financieros en la pantalla. Asentí, fingiendo escuchar, pero mi mente ya estaba pensando en la fiesta que iba a organizar ese fin de semana. Sonreí mientras imaginaba la lista de invitados, el champán, la emoción. Entonces lo comprendí. Un dolor agudo y ardiente me explotó en el pecho. Intenté respirar, pero tenía los pulmones congelados. Se me entumecieron los brazos. La sala me daba vueltas.
Me agarré a la mesa, tirando el café y miré a mi alrededor presa del pánico. Todos se quedaron paralizados. Moví los labios, pero no emití ningún sonido. Me desplomé. Oía gritos. Mi visión se nubló. Sentí el suelo bajo mis pies. Y luego nada. Una oscuridad profunda y absorbente. Silencio. Y en ese instante, en ese suelo frío, con mi traje a medida manchado y el corazón traicionándome, mi vida perfecta llegó a su fin. Dijeron que estuve clínicamente muerto durante más de 7 minutos, sin latidos, sin respiración, solo una línea plana en los monitores. Pero lo extraño es que seguía consciente. No me sentía ido. No me sentía dormido. Me sentía despierto. Empezó con una extraña sensación de flotar. En un momento estaba tumbado en el frío suelo de la sala de juntas y al siguiente flotaba sobre mi propio cuerpo. Lo vi todo. Tenía los ojos cerrados, la piel pálida. La gente gritaba. Mi asistente se tapaba la boca con las manos. 2 hombres entraron corriendo, creo que paramédicos. Empezaron la reanimación cardiopulmonar, contando en voz alta, intentando que reviviera. Vi cómo me aplicaban descargas eléctricas en el pecho. Mi cuerpo dio un vuelco, pero no sentí nada. Simplemente flotaba allí, tranquilo y en silencio. Sin miedo, sin dolor, sin confusión, solo observando. Era extraño verme así, mi reloj caro, mi camisa de seda manchada de café, mi cabello perfectamente peinado, ahora desordenado y lacio. Parecía una extraña. Ya no me sentía yo. Sentía que había salido de mi propia piel. Al principio, era paz, silencio, como estar bajo el agua. Pero esa calma no duró. De repente, sentí que algo me jalaba, una fuerza intensa, como una corriente, que me sacaba de la habitación. No decidí moverme. Ni siquiera entendía qué estaba pasando. Simplemente sabía que no podía detenerlo. El hospital se desvaneció. Las luces, las voces, la gente, todo se desvaneció. Y entonces me quedé en completa oscuridad. Pero no era la clase de oscuridad que sientes al cerrar los ojos por la noche. Era algo más profundo. Se sentía vivo, pesado, infinito. Tampoco era silencioso. Había un zumbido bajo, como una vibración lejana, casi como un gemido lejano. Y yo seguía allí, aún consciente, aún flotando. Miré a mi alrededor, pero no había nada que ver, ni suelo, ni paredes, ni cielo, solo yo, suspendido en ese espacio extraño. No sabía si estaba de pie, cayendo o volando. Me sentía ingrávido, pero no libre, más bien expuesto. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no andaba bien. Esto no era paz. Esto no era consuelo. No me sentí cálida ni bienvenida. Me sentí desnuda, vulnerable, como si cada secreto que guardaba se revelara. Los recuerdos comenzaron a desfilar en mi mente, mis peores momentos, mis pecados más preciados, cosas que había hecho y que había enterrado profundamente, cosas de las que me reí, de las que presumí, rostros que había usado, corazones que había roto, mentiras que había dicho. Y con cada recuerdo, la oscuridad a mi alrededor parecía hacerse más densa, más cercana. Intenté hablar, pero no salía ningún sonido. Mi boca no funcionaba. Mi cuerpo no se movía. Ya no tenía control. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no parecía real. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido horas. Solo sabía que algo se avecinaba. No podía verlo, pero lo sentía como el aire antes de una tormenta. Siempre me había dicho que la muerte no sería nada, solo sueño, solo oscuridad. Pero esto no era nada. Esto era algo. Y era solo el principio.
Cuando digo que vi mi vida pasar ante mis ojos, no me refiero a unos pocos recuerdos ni a escenas aleatorias. Me refiero a todo, a cada segundo. Fue como sumergirme en una película que no podía pausar, rebobinar ni escapar. Excepto que no solo lo observaba. Lo sentía. Cada palabra que decía, cada acción que realizaba, cada influencia que ejercía sobre alguien más, todo se desarrollaba ante mí. Jesús estaba a mi lado. No dijo ni una palabra. No le hacía falta. Su sola presencia tenía más peso que cualquier cosa que hubiera conocido. No había tribunal, ni jurado, ni defensa, solo la verdad. La verdad pura y dolorosa. La revisión comenzó en mi infancia. Me veía como un niño pequeño lleno de sueños, lleno de luz. Veía a mi madre leyéndome la Biblia y orando por mí por las noches. Sentía su amor como una manta cálida. Pero incluso entonces, también vi los momentos en que comencé a rechazar su voz, sus valores y a su Dios. Podía sentir el dolor en su corazón cada vez que me reía de su fe. Siempre pensé que solo estaba siendo dramática. Pero ahora lo veía. Lo sentía. Su dolor era real. Luego llegó mi adolescencia, la lucha con mi identidad, el acoso, la soledad. Sentí la ira que había enterrado. Vi cómo me prometí a mí mismo que nunca volvería a sentirme débil. Nunca dejaría que nadie me definiera. Iba a convertirme en alguien poderoso, alguien intocable. Y lo hice. A medida que avanzaba la película, me vi convertido en todo lo que había soñado. Rico, admirado, influyente. El mundo me aplaudió. Entrevistas, programas de entrevistas, mítines, discursos. Los vi todos. Me convencí de que estaba ayudando a la gente, de que luchaba por la libertad, por el amor, por el orgullo. Pero Jesús me mostró algo diferente. No solo me mostró lo que yo hacía. Me dejó sentir lo que otros sentían por mí. Vi a un joven entre la multitud en uno de mis discursos del orgullo. Había crecido en la iglesia, confundido y dolido. Buscaba esperanza. Había estado orando por claridad. Y entonces me encontró. Le dije que no necesitaba cambiar, que podía estar orgulloso tal como era, y que el cristianismo era solo un sistema de control y vergüenza. Siguió mis palabras como si fueran el Evangelio. Y luego lo vi años después perdido, destrozado, adicto. Lo había intentado todo para sentirse completo, pero nunca lo logró. Y sentí lo que él sentía. El vacío, la desesperación, las noches silenciosas llorando en su habitación, el grito en su alma que nadie oía. Ese no era el único. Había docenas, quizás cientos. Cada uno de ellos era un alma que había tocado con mi influencia. Jóvenes que me admiraban, que me consideraban valiente, que creían que tenía las respuestas. Había sembrado semillas en sus corazones, semillas que se convirtieron en rebelión, confusión, finalmente, en separación de Dios. Nunca les dije que odiaran a Dios directamente. Pero mi vida sí. Y en esta reseña, no había justificaciones ni excusas. No, pero no lo sabía porque en el fondo sí. Había sentido la fuerza de la verdad muchas veces en habitaciones de hotel después de conferencias, en momentos de silencio. En el dolor inexplicable de la soledad. Dios me había susurrado. Seguía subiendo el volumen del mundo para ahogarlo. Vi las manifestaciones del orgullo que ayudé a organizar. Las risas, las luces, los colores, pero espiritualmente no era brillante. Era denso. Había una densa niebla detrás del glamour. Jesús me dejó ver más allá de la superficie. Detrás del maquillaje, los disfraces, las banderas, había corazones heridos, personas que buscaban identidad, amor, sanación, y yo les había dado aplausos en lugar de respuestas. A continuación, pasaron las entrevistas con los medios. Me estremecí al ver con qué seguridad hablé en contra de la fe,
en contra de las Escrituras. Recordé lo inteligente que me creía, lo orgulloso que me sentí cuando el público me aplaudió. Pero ahora, oír mi propia voz me daba asco. Mis palabras tenían peso y se usaban para alejar a la gente del único que podía salvarlos. Uno a uno, sentí las repercusiones. Padres desconsolados, hijos confundidos, gente que abandonaba las iglesias, gente que perdía la esperanza. Creí liderar un movimiento de amor. Pero, sin darme cuenta, había alejado a una generación de la vida eterna. El dolor que sentí no fue un castigo. Fue claridad. Fue una realidad espiritual. La verdad había estado oculta bajo mi éxito, bajo mi fama, bajo mi orgullo. Y ahora salía a la luz completa y brutalmente. Las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas físicas. Mi alma lloraba. Quería gritar, correr, retractarme. Pero no pude. Estaba hecho. Mi vida había hablado más fuerte que cualquier sermón. Y ahora por fin escuchaba lo que había dicho. Jesús no apartó la mirada. Ni una sola vez, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Ni ira, ni asco, solo pena, como alguien que lo había dado todo para salvarme y me vio elegir la muerte de todos modos. Había vivido para mí, para mi imagen, para los aplausos, pero nada de eso importaba ahora. El repaso de mi vida terminó. Me quedé en silencio. Conmocionado. No me quedaba nada más que decir. Y entonces Jesús habló, no en voz alta, sino a mi espíritu. Te hice para algo más que esto, Julián. Y me quebré. No recuerdo cuánto tiempo estuve cayendo, flotando, a la deriva, o lo que fuera. Pero de repente, todo se detuvo. La oscuridad se desvaneció y me encontré en un espacio tan lleno de luz que no podía comprenderlo. No era como el sol. No quemaba. Era suave, puro, como si la luz tuviera peso, como si me envolviera. Y entonces estaba allí. Jesús. No lo vi acercarse. No venía de ninguna parte. Simplemente estaba allí. Lo reconocí al instante. Aunque nunca había creído realmente en él. Solía reírme de los cristianos, sobre todo de mi madre. Llamaba a su fe anticuada, insensata. Me burlaba de ella en las mesas y en las entrevistas. Pensaba que la religión era solo miedo disfrazado de verdad. Pero en el momento en que lo vi, todo en mí lo supo. No tuve que preguntar si era él. Mi alma simplemente lo supo. No se parecía a las fotos que había visto. No era blanco ni suave ni brillaba de alguna manera dramática. Parecía alguien que había sufrido. Fuerte pero gentil, con cicatrices pero completo. Sus ojos, eso es lo que más recuerdo. Sus ojos eran como océanos, llenos de tristeza pero no de ira. No hablaba con palabras. Era todo espíritu. Sentí sus pensamientos como olas moviéndose a través de mí. Y lo primero que sentí fue su dolor. No rabia, no juicio, dolor. No estaba enojado conmigo. No estaba señalando con el dedo. No enumeró todos los pecados que había cometido ni me recordó a las personas a las que había lastimado. Simplemente sintió. Y ese sentimiento me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque por primera vez en mi vida, entendí que le había roto el corazón. No porque fuera gay, no porque fuera rico o orgulloso o egoísta, sino porque lo había elegido todo menos a él. Toda mi vida perseguí mi propia gloria, fama, dinero y atención. Construí un imperio alrededor de mi nombre. Era el dios de mi propio mundo. Y nunca pregunté por qué me crearon. Entonces me mostró algo. No con manos ni gestos. Simplemente apareció. Un libro. Flotaba en el aire entre nosotros. Grande, antiguo, brillante como el oro, pero no hecho de metal.
Podía sentir el poder que emanaba de él. Supe lo que era incluso antes de ver la portada. El libro de la vida. El registro de quienes le pertenecen. Aquellos cuyas vidas se habían rendido. Aquellos que eligieron a Dios, no a sí mismos. No quería mirar, pero tenía que hacerlo. Pasó las páginas rápido al principio, luego más despacio. Luego se detuvo. Ahí estaba. Mi nombre, Julian Marks. Pero apenas estaba ahí, débil, descolorido como tinta dejada al sol durante años. Aún se podía distinguir si se miraba con atención, pero no era fuerte. No era audaz. Pendía de un hilo. Y de alguna manera, sin decir palabra, Jesús me ayudó a entender. Mi nombre estaba ahí, pero no por decisión propia. Estaba ahí porque Él lo había escrito desde el principio con amor. Pero toda mi vida había pasado cada aliento intentando borrarlo, intentando reemplazarlo con algo más. Mi marca, mi fama, mi legado, mi verdad, no la suya. Y aún así me miraba con amor. Una pena tan profunda que me aplastó. Porque me di cuenta de que podría haberlo conocido. Él tenía un propósito para mí, algo más que lujo, aplausos o placer. Me creó con una vocación, un diseño, una razón. No fui un error. No fui un alma al azar depositada en un cuerpo. Estaba destinada a algo eterno. Pero quería ser el centro de atención. Cambié los planes de mis creadores por portadas de revista. Cambié el amor verdadero por la emoción de ser deseada. Usé mi dolor como arma para burlarme de Dios cuando todo lo que Él quería era sanarme. Empecé a llorar no solo con los ojos, sino desde lo más profundo. Mi alma lloraba porque la verdad era tan clara ahora. Dios nunca me odió. Me amó más de lo que podía imaginar. Nunca quiso condenarme. Yo fui quien eligió la distancia. Yo fui quien dijo que no y Jesús simplemente se quedó allí, dejándome sentirlo, dejándome entender. Todavía sin enojo, todavía sin acusarme, solo con el corazón roto. El tipo de dolor que solo un padre siente por un hijo que nunca regresó a casa. Y entonces, suavemente, el libro se cerró. No sé qué significó. No sé si fue el final o si aún había tiempo, pero sí sé una cosa. En ese momento, deseé a Jesús más que nada en mi vida. Jesús no se movió. No levantó la mano ni dijo una palabra, pero todo a nuestro alrededor cambió. Ya no estaba en el lugar de la luz. Ahora estaba mirando algo más, algo que hacía que todo mi ser quisiera derrumbarse. No era fuego, al menos al principio. No era el tipo de infierno del que la gente habla con llamas y horcas. Era peor. Era separación. La luz se había ido. La presencia de Dios se había ido. El amor que acababa de experimentar no estaba en ningún lugar de este lugar. Y cuando digo que estaba oscuro, no solo quiero decir que no podía ver. Quiero decir que era una especie de oscuridad que me oprimía el alma. Dolía. Gritaba de vacío. Lo sentí como un sonido que no cesaba, aunque todo estaba completamente en silencio. Entonces los vi, personas, almas. Vagaban. Algunos gritaban. Otros simplemente miraban fijamente, perdidos, vacíos. Sus rostros no se parecían a los de la tierra. Había algo retorcido en ellos, como si las partes de sí mismos que habían intentado ocultar en vida fueran ahora lo único que quedara. Y de repente, reconocí a algunos de ellos. Vi a Tyrell. Tyrell había sido una de las voces más fuertes del mundo LGBTQI. Un orador valiente, un influencer, un luchador por la libertad. Habíamos compartido escenarios, sesiones de fotos, entrevistas. Brindábamos con champán por nuestro éxito y nos reíamos de quienes nos llamaban pecadores. Él era seguro, orgulloso, imparable, o eso creíamos. Pero ahora Tyrell gritaba, no solo de dolor, sino de arrepentimiento.
Repetía una y otra vez las mismas palabras, ¿por qué no te escuché? Sus manos se arañaban el pecho, como si intentara arrancar algo inamovible. No lo atormentaba Dios, sino la verdad que había rechazado, burlado, tergiversado. La verdad que ambos habíamos silenciado durante años. Me miró fijamente, y no sé cómo, pero en ese momento, nuestras almas conectaron. Por un instante, sentí su agonía. No se trataba de ser gay. Debo dejarlo claro. No fue su sexualidad lo que lo llevó allí. Fue el rechazo a la verdad, rechazo a Jesús, rechazo al llamado al arrepentimiento, a la oferta de gracia, al amor que siempre lo había alcanzado. Él quería su verdad más que la verdad misma, igual que yo. Y ahora era demasiado tarde. Vi a otros también, no a famosos, sino a personas a quienes había influenciado. Jóvenes que habían seguido mis discursos, mi marca, mi movimiento. Personas que me admiraban como símbolo de orgullo y autoliberación. Personas a quienes les había dicho, Dios te ama tal como eres, omitiendo la parte sobre la entrega, sobre el cambio, sobre la cruz. Me di cuenta de que había traído a la gente hasta aquí, no directamente. No prediqué el infierno. No maldije a Dios. Pero viví de una manera que me convirtió en Dios, y la gente siguió mi ejemplo. Mi confianza, mi éxito, mi rebeldía, les daba a otros permiso para alejarse de Dios. Y ahora estaban aquí por mi culpa. Me derrumbé. Caí de rodillas, si es que se le puede llamar así, en un estado espiritual. Y lloré. Lloré como nunca antes, ni por mí, ni por ellos, ni por lo que había hecho. Fue como si mi alma se desgarrara y todo el peso de mis decisiones me invadiera. No solo por lo que hice mal, sino por lo que no hice. Todas las veces que sentí ese empujón en el corazón. Todos los momentos en que mi madre había rezado por mí. Las noches tranquilas en las que oía el susurro, hay más. Lo ignoraba. Era demasiado inteligente, demasiado exitosa, demasiado libre. Y ahora la libertad que había amado se había convertido en cadenas, para mí y para los demás. Jesús no habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia aún contenía amor, pero también verdad. No podía huir de ella. No podía esconderme tras opiniones o sentimientos. Esta era la realidad, innegable, eterna. Quería regresar. Quería encontrar a cada persona a la que había engañado y decirles la verdad. Quería gritarle al mundo que nada de esto era una broma, que la eternidad no era un mito, que el amor es real, pero no es tierno. Es sagrado. Pero no podía hablarles. No podía hacer nada. Solo podía sollozar, gritar por dentro, quebrarme bajo el peso de lo que había contribuido a causar. Y aún así, Jesús estaba a mi lado, sin aprobarlo ni condenarlo, simplemente llorando conmigo, por ellos, por lo que pudo haber sido. Nunca creí en el infierno. Al menos no como lo describe la Biblia. Solía reírme de él como si fuera una vieja historia para controlar a la gente con miedo. Pensé que si Dios es amor, jamás enviaría a nadie a un lugar así, y menos a alguien como yo, amable, generosa y considerada. Donaba a organizaciones benéficas. Animaba a la gente a vivir con libertad. Tenía seguidores que decían que los inspiraba a ser valientes y audaces. Pero nada de eso importaba aquí. Cuando Jesús me permitió ver lo que había más allá del velo, más allá de la muerte, vislumbré un lugar que me conmovió profundamente. No vi fuego ni demonios con horcas. No vi lava ni demonios rojos como en las películas. Eso casi lo habría hecho más fácil de entender. No, este lugar era peor porque era real. Era una separación total y definitiva. Lo primero que noté fue el silencio. Pero no era pacífico. Era denso, como si el mundo te hubiera olvidado. No había luz, ni tiempo, ni esperanza, solo una infinita conciencia de ausencia. Vi almas
almas humanas, atrapadas en lo que parecía un vasto espacio, pero encerradas en todo a su alrededor. Algunas parecían sombras. Otras aún conservaban rastros de quienes habían sido en vida. Reconocí la belleza que una vez tuvieron. Modelos, músicos, influencers, activistas, personas que habían brillado en la tierra, que habían despertado admiración, aplausos y deseo. Ahora estaban vacías. Su belleza se había desvanecido en algo retorcido. No eran sus rostros ni sus cuerpos los que estaban distorsionados. Era su esencia, como si aquello que antes las hacía parecer llenas de vida hubiera desaparecido. Y solo quedaba dolor y arrepentimiento. Estaban solos, completamente solos. Cada uno, envuelto en su propia tristeza, sin poder acercarse, tocar, conectar. El aislamiento era insoportable. Y, sin embargo, nadie podía escapar de él. No había llamas, ni látigos ni cadenas, solo conciencia. ¿Sabían? Sabían dónde estaban. Sabían lo que se habían perdido. Y no podían cambiarlo. Oía sus gritos, aunque no con mis oídos. Era como si sus almas gritaran en silencio, y podía sentir cada parte de ello. Si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera regresado. Si tan solo hubiera creído. Ese era el peor tormento, el arrepentimiento, no un castigo de Dios, ni una tortura, solo el dolor abrumador de conocer la verdad y saber que te habías alejado de ella para siempre. Algunas de las almas tenían expresiones que me atormentaban, no horror, sino tristeza, una tristeza profunda e interminable, como la de alguien que lo ha perdido todo y luego se da cuenta de que fue él quien lo abandonó. No hubo acusaciones, ni culpar a Dios. No estaban enojados. Estaban destrozados. Y sentí ese mismo desmoronamiento en mí. Quería gritar. Quería recuperarlo. Quería encontrarlos a todos, agarrarlos y decirles, no tenía por qué ser así. Pero no pude. Habían tomado sus decisiones, igual que yo. Jesús nunca los envió allí. Habían llegado solos. Eso fue lo más aterrador. El infierno no era un castigo de Dios. Era un destino que la gente elegía cuando se negaba a aceptar su amor, su verdad y su camino. No se trata solo de hacer cosas malas. Se trata de rechazar al único que puede salvarnos de nosotros mismos. Recuerdo ver a un joven acurrucado llorando sin lágrimas. Parecía haber sido una persona amable, gentil, tal vez incluso de voz suave. No era malvado. No era cruel. Pero había elegido su yo antes que la rendición. Y ahora estaba atrapado en esa decisión para siempre. El verdadero horror del infierno no es el fuego. Es saber que Dios es real, que es amor, que sus brazos estaban abiertos y que dijiste que no una y otra vez hasta que fue demasiado tarde. Y ahora no está. Eso es lo que hacía que este lugar fuera tan aterrador. Su presencia se había ido. Y una vez que has probado su presencia, una vez que has estado aunque sea un instante cerca de la luz de Jesús, te das cuenta de que nada más importa. Nada se compara. Nada puede vivir sin él. Por eso el infierno es horror, no porque Dios sea cruel, sino porque sin él todo se desmorona. Quería correr. Quería cerrar los ojos, gritar y despertar. Pero no había forma de despertar. Esto era real, y su propósito era mostrarme el precio del orgullo, el precio de la rebelión, el precio de dar la espalda. Recuerdo que Jesús seguía cerca, no dentro de ese lugar, sino observando, y podía sentir su angustia. Estas almas no le eran desconocidas, eran suyas. Había muerto por ellas. Se había acercado a ellas. Pero el amor verdadero, nunca fuerza. Espera, y a veces espera demasiado, y es entonces cuando la puerta se cierra. No sé cuánto tiempo vi ese lugar. Podrían haber sido segundos, minutos o años. Pero nunca lo olvidaré.
Nunca. Si pudiera decirles algo a todas las personas vivas ahora mismo, sería esto: no esperen a que sea demasiado tarde. Porque el infierno no es un cuento. No es un mito. Es el fin de todo lo bueno, porque es el lugar donde Dios no está, y no quieren estar allí. Después de ver ese lugar de dolor, lo que ahora sé que fue el infierno, no quise volver a respirar. Mi alma se sentía aplastada bajo el peso de lo que había presenciado. Nunca imaginé una eternidad así. Creí comprender el poder, el éxito y la verdad, pero estaba muy equivocada. Jesús estaba cerca de mí, no con ira, sino con una profunda tristeza en sus ojos. Me miró como un padre que ve a su hijo caer por un precipicio. Ni siquiera pude sostener su mirada. Me sentí tan indigno, tan vacío, tan expuesto. Entonces me mostró algo que aún no logro explicar del todo. Fue como una visión, pero más real que cualquier cosa que hubiera visto con mis propios ojos. Me mostró dos versiones de mi vida, dos futuros posibles. Se desplegaron ante mí como historias vivientes, no con palabras, sino con una comprensión que inundó mi espíritu. El primer camino me resultó familiar. En él, desperté de mi experiencia cercana a la muerte. Estaba rodeado de amigos, seguidores y personas que me elogiaban por haber sobrevivido a algo tan intenso. Di entrevistas, escribí un libro, quizá incluso produje un documental. Hablé de luz, energía y sanación, pero dejé a Jesús fuera. Suavicé la verdad para conservar mi plataforma. Regresé al escenario, a las fiestas, a los aplausos. Me consideraba espiritual, pero mi corazón seguía lejos de Dios. Viví un poco más, quizás 10 o 20 años más, pero cuanto más recorría ese camino, más oscuro se volvía. En la visión, me vi solo en una cama de hospital, rico, famoso, elogiado, pero vacío. Mi corazón se enfrió de nuevo, y cuando morí por segunda vez, no hubo una segunda oportunidad. Me enfrenté de nuevo a la eternidad, pero esta vez fue definitiva. El segundo camino fue doloroso. Empezó despertándome, pero no entre aplausos. En esta versión, dije la verdad. Le hablé a la gente de Jesús, del infierno, de lo que había visto. Pero a la gente no le gustó. Me llamaron loca. Dijeron que me habían lavado el cerebro. Se burlaron de mí, me rechazaron, me cancelaron. Mis amigos se alejaron. El dinero se acabó. La influencia desapareció. Me convertí en lo opuesto de todo lo que había sido. Pero en ese camino, encontré paz. Incluso en la lucha, había luz. Incluso en el rechazo, había amor. Me vi creciendo, cambiando, convirtiéndome en alguien que nunca pensé que podría ser, alguien libre. Ya no vivía para la fama, la riqueza ni la identidad. Vivía para la verdad. Me vi caminando junto a otros, ayudándolos a encontrar el camino angosto, guiándolos hacia el verdadero Jesús, no la versión hecha para consuelo, sino aquel que nos llama a la entrega. Y cuando morí aquella vez, lo volví a ver. Pero esta vez, sonrió. Había alegría. Había bienvenida. Había un hogar. Cuando ambas visiones terminaron, volví a estar en presencia de Jesús. Sus ojos estaban llenos de amor, pero había fuerza en su voz, de nuevo no eran palabras habladas. Fue de corazón a corazón, de alma a alma. Me hizo una pregunta: ¿a quién servirás, Julián? Y me rompí. Caí, si es que se puede caer sin cuerpo. Mi alma se derrumbó ante la pregunta. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía lo que costaría. Si lo elegía, perdería todo lo que el mundo me decía que importaba. Pero si no lo hacía, lo perdería, y no podía soportarlo, no después de ver la verdad. Así que lloré. Lloré más fuerte que nunca, no solo por miedo, sino por una profunda tristeza, por todos los años que desperdicié, por las almas que alejé de él, por el orgullo que me cegó, por creer que sabía más que quien me creó.
Y entre lágrimas, susurré en mi corazón, a ti, Jesús, te elijo. En ese momento, sentí que algo cambiaba. No eran fuegos artificiales ni luz. Era más profundo que eso. Era rendición, una rendición verdadera. La que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No aplaudió ni vitoreó. Simplemente me miró con un amor indescriptible. El amor de alguien que había esperado tanto y finalmente escuchó un sí. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar, no todavía en el mundo físico, sino en el eterno. Había elegido el camino angosto. Había elegido la verdad sobre la comodidad, y sabía que me costaría todo. Pero también sabía que valdría la pena. En cuanto regresé, sentí como si me estrellara contra una pared. Jadeaba como si me ahogara, y todos los sonidos me impactaron a la vez, los pitidos de las máquinas, las voces gritando, los pies corriendo. Me ardía el pecho, me daba vueltas la cabeza y me ahogaba el aire en los pulmones. Había regresado, pero algo dentro de mí sabía que no era el mismo. El médico me miró como si fuera un fantasma. Una enfermera susurró, se había ido. Lo perdimos. Otra lloraba. Más tarde descubrí que llevaba más de 7 minutos clínicamente muerta. Habían dejado de intentarlo cuando, de repente, mi corazón volvió a latir. Lo llamaron un milagro. Sabía que era más que eso. Allí tumbado, no sentí alegría ni alivio. Sentí esperanza. Lo recordaba todo, no a trozos, sino con claridad, lo que vi, lo que sentí, lo que Jesús me mostró. No era un sueño. No era un truco. Era real, y no estaba lista para volver, la habitación del hospital, las luces, el sonido de las máquinas. Todo parecía falso. Miraba a mi alrededor como si no perteneciera, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Cuando Adrien entró, estaba pálido y conmocionado. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se inclinaba sobre mí, susurrando mi nombre una y otra vez, Julian. Gracias a Dios. Creí que te había perdido. Quería abrazarlo. Quería decirle algo reconfortante, pero no podía. Todavía estaba procesando lo que acababa de pasar. Ni siquiera sabía cómo hablar de ello. Se dio cuenta. ¿Qué pasa? Ya no me miras igual. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza lentamente, buscando las palabras. Adrien, vi cosas. Estaba en otro lugar. Conocí a Jesús. Retrocedió un paso. ¿Qué? Intenté explicarle. Le conté lo que vi sobre la oscuridad, sobre los dos caminos, sobre las almas perdidas en el dolor. Hablé con suavidad pero con firmeza. No quería ocultarlo, no ahora, no después de todo. Pero cuanto más hablaba, más distante se volvía. Sus ojos se llenaron de confusión, luego de miedo, y luego de algo más frío. Julian, esto no tiene gracia, dijo en voz baja. No bromeo, dije. Esto fue real. Me dio otra oportunidad. No puedo volver a como eran las cosas. Me miró fijamente y luego dijo, entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No sabía qué responder. Quería decir que todo estaría bien, que el amor lo arreglaría. Pero también sabía que el amor que una vez seguí no estaba arraigado en la verdad, no era el tipo de amor que Jesús me mostró. No hablé. No pude. Adrien salió de la habitación. En los días siguientes, me sentí como si caminara entre la niebla. Todos se alegraban de que estuviera viva, menos yo. No podía explicarlo del todo, pero sentía que seguía atrapada entre dos mundos. Mi antigua vida, fama, riqueza, influencia, parecía un disfraz que había llevado puesto durante demasiado tiempo. Ahora ya no me quedaba. Incluso la comida sabía diferente. La habitación del hospital se sentía vacía. Me quedé mirando mi teléfono y no me importaron los mensajes, las publicaciones,
la atención. Todo por lo que había vivido de repente parecía insignificante. Estaba de duelo, no por haber muerto, sino porque realmente había vivido por primera vez, y ahora estaba de vuelta en un mundo que no entendía. Intenté orar, pero no me salían las palabras con facilidad. Así que me senté en silencio, recordando sus ojos, su voz, su pregunta, ¿a quién servirás? Mi corazón respondió de nuevo, incluso en medio de la confusión, tú, Jesús, solo tú. No sucedió de golpe. Dejar atrás mi antigua vida llegó en oleadas lentas y dolorosas. Cada una me quitó algo de encima, algo que creía que me hacía ser quien era. Pero en el fondo, sabía que ya no podía aferrarme a esas cosas, no si realmente sentía lo que le dije a Jesús. La primera parte, y la más difícil, fue Adrien. Nos sentamos en nuestro apartamento, el de las paredes de cristal y la vista del centro de Los Ángeles. Antes me había sentido como en casa. Ahora me sentía vacío. Ya no podía fingir. No puedo con esto, le dije con la voz temblorosa. Levantó la vista lentamente, casi como si ya lo supiera. ¿Hacer qué? A nosotros. Esta vida, las fiestas, el activismo, los focos. No puedo volver a nada de eso. Me miró con los ojos como platos. Por tu visión, nos estás echando a perder por algo que viste mientras estabas muerto. Asentí. No solo vi algo. Lo conocí. Conocí a Jesús. He estado viviendo una mentira, Adrien. He estado guiando a la gente por un camino que termina en la muerte. Su rostro se contrajo de ira. Pareces loco. Sé cómo suena, dije con dulzura. Pero es la verdad. Ya no puedo ignorarlo. No lloró. No suplicó. Simplemente se levantó, caminó hacia la puerta y dijo, entonces supongo que ya has tomado tu decisión. Ya la había tomado. Después llegó mi empresa. La junta directiva pensó que solo me estaba recuperando. Intentaron consolarme, diciendo que necesitaba tiempo, terapia, tal vez incluso unas vacaciones. Pero les dije que dejaba el puesto para siempre. No puedo seguir construyendo algo que alimente el orgullo y la autoglorificación, dije en una reunión final. Ya sé a dónde me lleva ese camino. Estoy harto. Algunos se quedaron impactados. Otros se enojaron. Algunos me miraron como si estuviera enfermo. Los medios de comunicación se dieron cuenta rápidamente. Los titulares estallaron, Julian Marr renuncia. Colapso espiritual. Ícono LGBTQ y renuncia a su legado. Exdirector ejecutivo afirma ver a Jesús. Dice que la fama está vacía. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos me rogaban que explicara, otros me maldecían abiertamente. Amigos que conocía desde hacía años me dejaron de seguir, me bloquearon. Borraron fotos que nos habíamos tomado juntos. Algunos dijeron que me habían lavado el cerebro. Otros pensaron que había perdido la cabeza. Un artículo incluso dijo que era peligroso, llamándome traidor a la comunidad que una vez representé. Pero algo extraño ocurrió en el silencio. No me arrepentí. Sentí paz. No recurrí a las redes sociales para justificarme. No defendí mi decisión. En cambio, recurrí a la Biblia por primera vez en mi vida adulta. Mi madre me había dado una hacía años, y de alguna manera la había conservado. La abrí, y sus palabras cobraron vida. Al principio, empecé a orar con torpeza. No sabía qué decir. Simplemente le hablaba a Dios como si fuera alguien de confianza. Luego empecé a ayunar, algo que nunca había hecho. No para ganarme puntos con Dios, sino porque necesitaba apartar todo lo demás para poder escucharlo con claridad. No fue fácil. Lloré mucho. Extrañaba a Adrien. Extrañaba ser comprendida. Extrañaba la comodidad de mis viejas rutinas.
Pero cada día, algo nuevo nacía en mí, una fuerza serena, un hambre profunda, un claro sentido de dirección. Aún no estaba segura de a dónde me llevaba Dios. Solo sabía que no podía volver atrás. Era extraño cómo soltarlo todo me hacía sentir más viva que nunca. Por primera vez, no vivía para la aprobación ni los aplausos. Vivía para la verdad. Jesús me había hecho una pregunta en ese punto entre la vida y la muerte: ¿a quién servirás? Ahora, cada día le respondía no con palabras, sino con mi vida. Hacía casi 5 años que no hablaba con mi madre. Solíamos pelear por todo: la fe, la sexualidad, mis decisiones, sus advertencias. Pensé que era intolerante, atrapada en una versión anticuada del mundo. Pensó que estaba perdida, buscando cosas que parecían libertad, pero que me llevaban a cadenas. Pero después de mi experiencia, después de ver a Jesús, después de alejarme de la vida que una vez amé, supe que tenía que verla. Volé de vuelta a Houston, a la casita donde crecí. Nada había cambiado. El porche delantero seguía con ese crujido de escalones. El parterre seguía repleto de rosas rojas brillantes, y la puerta, como siempre, estaba sin llave. Llamé de todos modos. Cuando abrió, sus ojos se clavaron en mí. No se lo esperaba. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Entonces se llevó la mano a la boca y rompió a llorar. Julian, susurró. Asentí. Hola, mamá. Me abrazó como si fuera una niña otra vez. Sus hombros se estremecían con cada sollozo. Sentí las lágrimas caer sobre mi cuello. He estado rezando por ti todos los días, dijo entre lágrimas. Todos los días, Julián, nunca he parado. Nos sentamos a la mesa de la cocina durante horas. Le conté todo: el infarto, la experiencia extracorpórea, mi encuentro con Jesús, el tormento de quienes rechazaron la verdad, la opción que me dieron y la vida que ahora había elegido. Me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Cuando terminé, no dijo: te lo dije. No intentó explicármelo. Simplemente extendió la mano por encima de la mesa y me tomó las manos. Sabía que él te alcanzaría, dijo. No sabía cómo ni cuándo. Pero lo sabía. Le pregunté por qué nunca se rendía. ¿Por qué seguía orando incluso cuando me burlaba de ella, incluso cuando le decía que parara? Porque sé que Dios me escucha, dijo. Y te amo más que a mi vida. Esa noche no me alojé en un hotel. Dormí en mi antigua habitación, en la misma cama con la misma cruz encima. Miré al techo y lloré, no de pena, sino de gratitud. Sus oraciones no habían sido en vano. Su amor no había sido en vano. Dios había escuchado cada llanto, cada susurro, cada lágrima. Durante las siguientes semanas, empezamos a asistir juntos a una pequeña iglesia local. No era nada del otro mundo, solo un viejo edificio de ladrillo con bancos que crujían y un techo con goteras. Pero el Espíritu de Dios llenó ese lugar. La primera vez que levanté las manos para adorar, algo se quebró dentro de mí. Años de orgullo, vergüenza y autosuficiencia se derritieron. No era una figura pública. No era un icono caído. Solo era un hombre que había estado perdido y ahora había sido encontrado. Mamá solía tomarme la mano durante la oración, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras susurraba: Gracias, Jesús. Sabía que no solo le agradecía por mí. Le agradecía cada momento en que me había protegido. Cada vez que me había rescatado del abismo. Empezamos a leer la Biblia juntas. Me enseñó pasajes bíblicos que desconocía. Nos sentábamos en el porche trasero, tomando té dulce y hablando de las cosas de Dios. Por primera vez, vi la batalla espiritual que siempre había conocido. Solía decirme: hay una guerra por tu alma, Julián. En aquel entonces, pensé que estaba exagerando. Ahora sabía que tenía razón.
Había habido una guerra, pero el enemigo había perdido. Las oraciones de mi madre me habían ayudado a regresar del borde de la eternidad. Su amor, tranquilo y firme, había sido el salvavidas que ni siquiera sabía que necesitaba. Una noche, mientras orábamos juntos, le dije algo que la hizo llorar de nuevo. No solo te agradezco tus oraciones, mamá. Estoy aquí hoy gracias a ellas. Me agarró la mano, me miró a los ojos y susurró, entonces sigue caminando, hijo. Todavía hay otros que necesitan ser llevados a casa. Después de todo lo que había visto, después de estar ante Jesús y recibir otra oportunidad, supe que mi vida ya no podía girar en torno a mí. La fama, el dinero, los aplausos, nada importaba ahora. Lo que importaba era la verdad, y la gente necesitaba escucharla, especialmente aquellos a quienes una vez dirigí. Empecé con algo pequeño, un vídeo de testimonio en YouTube. Solo yo frente a una pared sencilla, sin estudio ni edición. Conté mi historia, todo, la vida que viví, la muerte que enfrenté, el Jesús que conocí y la opción que Él me dio. Algunos pensaron que mentía. Otros dijeron que me habían lavado el cerebro. Algunos me acusaron de traición, pero no me enojé. Lo entendí. Solía sentir lo mismo. Aún así, no podía callarme. Sabía lo que veía. Sabía el precio de ignorar la verdad de Dios. Y sabía cuánto amaba Jesús a cada persona, sí, incluso a quienes lo rechazaban, especialmente a ellos. Empecé a predicar en iglesias pequeñas. No todos me recibieron bien. Algunos no sabían qué hacer con un hombre que antes predicaba sobre el orgullo en los escenarios y ahora predicaba el arrepentimiento desde un púlpito. Pero quienes escucharon, de verdad escucharon, cambiaron. Fui a cárceles donde hombres me dijeron que se sentían olvidados por Dios. Les dije que Él no me había olvidado ni siquiera en mi peor pecado. Conocí a jóvenes en grupos juveniles que estaban confundidos sobre quiénes eran. No los avergoncé. Simplemente les conté mi historia y los guié hacia Jesús. Eso es todo lo que hago ahora, guiar a la gente hacia Él. Llamé al ministerio El Otro Lado, porque de ahí vengo y porque todos necesitan saber que hay otra versión de la historia que les han contado. No gritamos. No discutimos. Amamos. Decimos la verdad. Y nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Algunos quieren que me exprese políticamente. Otros quieren que suavice el mensaje para hacerlo más atractivo. Pero no puedo hacerlo. No se trata de ganar debates. Se trata de salvar almas. Mi vida es muy diferente ahora. Vivo en un pequeño apartamento encima de una panadería. Conduzco un coche usado, sin personal ni ayuda, solo yo, mi Biblia y el Espíritu Santo. Y nunca he estado tan alegre. Cada semana recibo correos electrónicos de personas que vieron mi vídeo y quieren saber más. Algunos están enojados. Otros tienen curiosidad. Algunos están destrozados y desesperados por encontrar esperanza. Respondo a todos los que puedo porque recuerdo cómo me sentí en su lugar. Lo más difícil es saber que no puedo convencer a todos. Algunos todavía me rechazan. Otros tergiversan mis palabras. Pero no lo hago para que me aplaudan. Lo hago porque Jesús me salvó la vida, literalmente. Recuerdo el libro de la vida. Recuerdo mi nombre, apenas visible. Vivo cada día, asegurándome de que brille. Hay tanto trabajo por hacer. Tanta gente sufriendo. Tanta gente buscando respuestas en los lugares equivocados. Pero Dios es fiel. Sigue alcanzando a la gente. Sigue usando a hombres rotos como yo para decir la verdad con amor. Y hasta mi último aliento, seguiré haciéndolo porque esta no es solo mi misión. Es mi vocación. Si has visto hasta aquí, necesito que me escuches con claridad. Estuve muerto durante 7 minutos. Puede que ese sea el tiempo que te quede a ti también.
No sabes cuándo exhalarás tu último aliento. No lo hice. En un momento estaba en una sala de juntas planeando el futuro de una marca global. Al siguiente, estaba fuera de mi cuerpo, enfrentando la eternidad. Sin avisos, sin segundas oportunidades para deshacer nada. Pero Dios, en su misericordia, me dio una. No estoy aquí para discutir teología ni imponerte la religión. Viví la mayor parte de mi vida burlándome de Dios, llamando a la Biblia una herramienta de opresión y convenciendo a otros de hacer lo mismo. Era rico, ruidoso, seguro de mí mismo y estaba completamente perdido. No se trata de identidad. Se trata de verdad. Se trata de entrega. Si lo despojas de todo, dinero, estatus, orientación sexual, política, solo te queda una pregunta. ¿Qué harás con Jesús? Él es real. No es solo un símbolo ni un mito. Lo conocí. No vino a mí con rabia. No me avergonzó. Me miró con una tristeza indescriptible. No porque fuera gay, sino porque había elegido todo lo demás antes que a él. Y esa es la verdad. El infierno no está lleno de gente a la que Dios odia. Está lleno de gente que se niega a aceptar su amor. No tienes que ser uno de ellos. Quizás estés confundido. Quizás estés enojado. Quizás te hayan herido iglesias, cristianos o personas que no representaban a Cristo en absoluto. Lo entiendo. He pasado por eso. Pero no dejes que el dolor te aleje de quien murió para sanarte. No necesitas purificarte primero. No necesitas respuestas perfectas. Solo necesitas un corazón humilde y la disposición de decir, Jesús, te necesito. Si estás listo, quiero orar contigo ahora mismo. No tienes que estar en una iglesia. No tienes que sentir nada especial. Simplemente dilo en serio. Eso es todo lo que importa. Ora conmigo. Jesús, ya no quiero huir. He intentado vivir a mi manera, y me ha dejado vacío. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Te entrego todo. Perdona mis pecados. Cambia mi corazón. Hazme nuevo. Ya no quiero separarme de ti. Quiero vivir para ti. Gracias por amarme incluso cuando yo no te amaba. Te entrego mi vida por completo en tu nombre. Amén. Si oraste así, quiero que sepas que acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. Este no es el final. Es el principio. Empieza a leer la Biblia. Busca una comunidad de verdaderos creyentes. Habla con Dios todos los días. Él te escucha y te acompañará en cada etapa de tu camino, sin importar lo complicado que sea. No soy perfecto. Aún me falta algo, pero ahora vivo en paz, paz verdadera, porque sé a dónde voy. Y quiero eso para ti también. Jesús no me mostró el infierno para asustarme. Me lo mostró para salvarte. No esperes. No arriesgues tu eternidad. Elígelo hoy.